Resulta que, bueno, el motivo de la conferencia es nada menos que el 150 aniversario del comienzo de la Tercera Guerra Carlista, que es una fecha redonda y, interesante, ¿no? La guerra carlista, como pone ahí, se inicia el 18 de diciembre, o la fecha que, bueno, figura en los libros de historia, cuando una partida, una o varias, pero bueno, siempre he encontrado la reseña de una, cruza la frontera del río Bidasoa, comenzando una guerra de guerrillas de marcado carácter rural. Ahora bien, estas cosas ocurren como consecuencia de un devenir de actividades y de acciones y de situaciones anteriores. No, no ocurre una guerra civil de la noche a la mañana, y aunque ya había habido una guerra en los años 30, pero obviamente una guerra separada 40 años, no, no. Entonces, ¿qué antecedentes más cercanos tuvo este conflicto? Pues hubo dos. Una sublevación en agosto del 70, digna de una película, en la cual un coronel de carabineros, llamado Escoda y Canela, eh, se relaciona con los carlistas, que ya se vienen moviendo desde el comienzo de la revolución y la caída de Isabel II. Incluso tienen una reunión también que figura en los libros de historia en Francia, en Suiza, distintos sitios, y este hombre se pone ahí. Pero parece ser, porque claro, fijaos esto, no hay archivos, parece ser que era un espía, que era un hombre que se ha debido de meter en el entorno carlista, pero que él realmente es un hombre como poco de doble gorra. Entonces, convence a los carlistas de que está la cosa madura para arrancar y que él en persona, con sus unidades de carabineros, Guardia Civil y algunos militares adeptos, se alzarían el 27 de agosto en Guipúzcoa Vera, confiando que por la otra parte carlista, el entonces, digamos, líder de los carlistas en el exilio, Díaz de Rada, que era el comandante general militar de los carlistas, se le uniera. Pero ya os digo, era una treta para intentar capturar a Carlos VII. Lo cual os digo que es cuando analizas este primer acto relacionado con la sublevación carlista, es realmente espectacular. Rada va con la mosca detrás de la oreja y receloso por noticias de confidentes, no termina de confiarse en Escoda, y en el último momento él personalmente y el rey Carlos VII no caen en la trampa, pero algunas partidas ya vascas y riojanas ya se habían lanzado al campo y se llegan a enfrentar a las fuerzas del gobierno que les estaban esperando, y por tanto les vencieron fácilmente. El día 27, pero vosotros fijaros, el mismo día en que Escoda había organizado la revolución, ese mismo día el capitán general dicta un bando declarando el estado de guerra en el distrito, es como llamaban entonces a las provincias de estos distrito militar, que ocupaba toda la región vasco-navarra, y dicta un bando ese mismo día declarando el estado de guerra y castigando con el fusilamiento a todo carlista que fuera encontrado con armas, y deportación a ultramar el que fuera preso, aisladamente sin armas. Muy interesante este detalle porque dices, ¿qué reflejo hay esto en la filatelia? Dices, joder, menos que nada. Bueno, pues lo que es la vida. Pasa lo que es la vida. Resulta que localizo esta pieza que estáis viendo, del gobierno de la provincia de Navarra, dirigida al alcalde de Tulebras. Es una circular, por lo cual no fue única, se debió de enviar a muchos pueblos de la provincia, solicitando, es un solicitando ordenando, el inicio de búsqueda y captura del armamento abandonado por los carlistas en el campo, lo cual te asocia al tema anterior, de que directamente fusilaron a los que pillaron con armas y combatiendo, pero que aunque hubieran abandonado las armas y salido corriendo, si los enganchaban, pues simplemente los llevaban a ultramar. Os diré que a lo largo de la guerra carlista, la de verdad, la de que ocurre en el año 73, muchas veces se pone este castigo de que los prisioneros serían deportados a ultramar. Los carlistas preferían ser fusilados. O sea, vosotros pensarlo cómo debían de ser las condiciones de la guerra de Cuba, que los tíos luchaban hasta el último momento con tal de no ser capturados y enviados a Cuba. Y entonces tuvieron varias veces que suprimir, cuando venía algún capitán general que establecía
esa norma, al poco la suprimían porque los carlistas luchaban más encarnizadamente cuando sabían que si eran capturados iban a Cuba. Por lo cual, fijaros las cosas del siglo XIX. Este es el texto de esa circular. Y dice, debiendo procederse con la mayor actividad a la recogida de las armas que puedan haber ocultado o arrojado en su fuga antes de su presentación a las autoridades, los que se alzaron en rebelión en estas provincias, presumiendo dar vida a una causa que terminó para siempre en los campos de Vergara. Ahí se debió de producir el combate más grande de esta acción, pero es muy pequeño, al punto de que hoy buscas, tampoco buscando excesivamente, pero buscas en la misma Wikipedia y no te salen combates en esta acción muy claros. Perdonad que a mí me está llamando uno que es spam. Y habiendo apropiado la tibieza con que las autoridades municipales estaban buscando ese armamento es con lo que manda la capitanía esta circular. Esto va a tener otra influencia y es que realmente la causa carlista es una causa que tenía un gran arraigo en la vida rural vasco-navarra. Y ya se detecta en este agosto del 70, en que esta circular le está diciendo a los alcaldes que a ver si se animan un poquito en la búsqueda, porque notan una dejadez de puta madre. Y entonces es el origen de esta circular. Fijaros la casualidad. Luego tengo otra pieza vamos, esta es una pieza para mí fantástica. Lo que pasa es que está despegada de su sobre. Podría ser de esta sublevación de agosto del 70 o de la segunda acción previa a la guerra que os enseñaré posteriormente, porque el sello de la matrona estuvo en vigor hasta el 30 de septiembre del 72. Pero ya sea del periodo de agosto del 70 o de la del 72, es un hecho, es una pieza espectacular porque es la única pieza carlista que se conoce de estas dos previas sublevaciones. Porque obviamente a los carlistas en la de Skoda, en una semana ya ves tú lo que le va a dar tiempo. Y en la siguiente sublevación, que veremos ahora mismo, pues no son muchos, lo que se conservan son piezas, digamos, liberales. RC, aquí cualquiera puede entender lo que le apetezca, pero obviamente Gerona es una de las provincias que incluso cuando acaba la siguiente intentona, los liberales ni les terminan de buscar, se suben al Pirineo y ahí los dejan. Porque claro, ahora es muy fácil hablar de estas historias, pero tú vete detrás de 12 tíos a Pinrel, los guardias civiles también, en alpargatas, por la zona del Pirineo de Gerona, Huesca y Lérida. Pues bueno, una que ya se han ido para allá, pues a Setcasas y a sitios de esos, pues ya bajaréis. Es decir, que no era unas persecuciones muy salvajes, es decir, ir a por ellos completamente. Entonces, por eso también se va manteniendo la llama carlista, a pesar de que estas primeras sublevaciones fracasan. Y el RC, yo lo tengo clarinete, Parrilla 32 de Gerona. Gerona es el más carlista que el País Vasco y Navarra. Es decir, el extremo de la fidelidad de la pueblo, digamos, rural de Gerona y del norte de Gerona al carlismo es realmente espectacular. Pasamos. El 21 de abril de 72 se produce un alzamiento carlista de nuevo. Aquí ya sin dobles agentes, sin espías, sin tíos intentando capturar a Rada y a Carlos VII, al punto de que el 21 de abril inicia igualmente el cruce de frontera por parte de las partidas carlistas, pero ya sin agentes en territorio nacional, y en apenas 4 días ya el Estado liberal da cuenta de que ya estimaba que había en armas, fijaros la cifra, o sea, en 4 días ya consideraban que tenían en el campo del orden de 16.000 personas armadas combatiendo. El concepto armado no lo entendáis como el concepto actual, de que cada hombre un fusil, tal, porque esto es súper variopinto, armas militares, armas de caza, pero 16.000 personas que se han declarado en rebeldía. En rebeldía. El gobierno autoriza al capitán general, de nuevo, a declarar el estado de guerra, pero lo tiene que comunicar. No es como el anterior, que ya el mismo día
lo cual demuestra que efectivamente era una acción, digamos, de engaño a los carlistas, sino que era un espía el carabinero. Sino que aquí pasan 4 o 5 días, que es cuando te das cuenta de que realmente los carlistas entraron, esta vez sí, por sorpresa. El 27, el presidente del gobierno entonces, Manuel Serrano, Duque de la Torre, constituye el Ejército de Operaciones del Norte para intentar actuar contra estos 16.000 que han salido, y asume el mando personalmente. Esto va a ocurrir varias veces en la guerra civil carlista, en la que de pronto el presidente de la nación asume personalmente el mando de las operaciones militares. O sea, fijaros la envergadura. El símil del puesto de trabajo de don Manuel Serrano sería que hoy nuestro presidente del gobierno abandonara Madrid y se fuera al frente de batalla a dirigir las operaciones. Obviamente era un teniente general de la época, pero era el presidente del gobierno. Y mientras está en combate, el gobierno se lo deja en manos de otros ministros. Lo cual es una situación, para que os hagáis una idea de estas intentonas. Bueno, estas intentonas, fijaros el nivel de seriedad que en apenas 6 días se da cuenta el gobierno de la que se le está viniendo encima. El 2 de mayo, don Carlos cruza la frontera. Es decir, que ya no solo el presidente de la nación española está en el País Vasco combatiendo, es que en apenas 10 días el rey del otro bando cruza la frontera y asume también los mandos directos de sus operaciones. O sea, que el grado de implicación de las primeras figuras en el siglo XIX es absoluta, y sabiendo que sus vidas pues están en riesgo. Es una gran diferencia a como, por ejemplo, según las actividades en el siglo XXI. Ahí la gente iba de verdad a primera línea y las guerras, pues obviamente eran muy, muy serias, no los conceptos que vemos ahora que, bueno, quizás en Ucrania se está viendo, ¿no? De que desde el primer día la implicación de los gobiernos. El 4 de mayo, el general de división Domingo Moriones sorprende a los carlistas en Oroquieta. Esto fue un golpe de suerte absoluto, no fue una cuestión militar. Moriones gana fácilmente, es un general extraordinario, Domingo Moriones, un general importantísimo en la época, y vence fácil a unas partidas carlistas que no tenían experiencia militar, pero se las encontró de chorra. Pero es que el colmo de su buena suerte es que cuando está maniobrando y moviéndose, llega a la misma casa donde había pernoctado Carlos VII, que nadie sabía que estaba en España, la noche anterior. Cuando se da cuenta de esta situación, acelera y se va de cabeza a Oroquieta por todos estos, porque pretendía, hubo oportunidad de capturar no solo a Radas, sino al propio Carlos VII. Carlos VII huye a lo que se llama en el siglo XIX uña de caballo. Es decir, se montan en caballo y no pararon hasta cruzar la frontera de Francia. De tanta cercanía que llegó a haber. Comentar el detalle postal, porque aquí sí hay una cuestión postal importante y muy interesante y bien publicada desde 1881, aparte que están los anales, obviamente, pero en 1881 Fernández Duro, en su extraordinario libro, pues publica todas las franquicias militares y explica con muy buen detalle, bueno, prácticamente el detalle que se sigue conociendo hoy, de la publicación de la Real Orden que concede franquicia postal a los componentes del Ejército del Norte y que estuvo en vigor hasta el 31 de julio, en que ya públicamente dice por haber finalizado las razones de ello. Esta franquicia solo era válida para el correo procedente de los militares y no así para la que les era dirigido. Eso no quita que también el correo, las cartas que las familias dirigían a los soldados en campo de batalla eran bastante permisivos y valía cualquier cosa, pero no estaba establecido oficialmente. Las cartas debían de ir franqueadas. Y en los sobres debería de aparecer de alguna forma, y eso sí es un hábito absolutamente en todas las operaciones militares que desarrolla el ejército español en el siglo XIX y XX, debían de alguna forma los sobres en el anverso presentar la indicación Ejército de Operaciones del Norte. Se conocen 2 cuños de franquicia de formato rectangular, general jefe y Estado Mayor General,
El Estado Mayor General, hay muy malas descripciones de esto, es el Estado Mayor que acompaña al general jefe. Luego cada unidad, desde ciertas grandes unidades, tienen su Estado Mayor. El Estado Mayor General es el Estado Mayor que acompañaba al general jefe, en este caso al teniente general. Y también lo mandaba otro teniente general, es decir, que era una unidad de enorme categoría en la época. Y uno circular del Estado Mayor de la Primera División. Son estados mayores, el concepto de Estado Mayor es el asesoramiento al mando y se encarga en la época del siglo XIX hasta de la logística, pero es muy distinto simplemente un Estado Mayor a secas del Estado Mayor General. ¿Pasa? Pasa la slide. Aquí tenéis dos piezas. Estas no, es decir, que existan no significa que te las vayas encontrando todos los días. A la derecha veis en sobre sin circular Ejército de Operaciones del Norte, general en jefe, con la curiosidad de que le falta la E final. Con esta marca yo he visto, conozco 6 piezas y casi todas tienen la E al final. Es decir, esta es una, digamos, variedad en que falta la E, es una casualidad. Todo está muy bien estampada, como todas las marcas militares de los ejércitos en campaña. Piensa que son marcas que tampoco tenían un uso como para que se quedaran fundidas. Las piezas carlistas les pasa igual. Tienen unas estampaciones maravillosas. En España generalmente se desconfía de las estampaciones maravillosas. Bueno, pues casualmente en este caso de ejércitos en campaña no es un motivo de duda. Es al revés. Si estuvieran enormemente borrosas, sería dudoso. Y el de la izquierda es el de Ejército de Operaciones del Norte, Estado Mayor General. Bueno, a este tiene un detalle postal. Yo tengo 2 o 3 del general y de jefe solo tengo la que veis. Fijaros el fechador a mano tan chulo que lleva encima de Bilbao. Pamplona, 16 de junio del 72, 38. 38 era el número de la administración postal de Pamplona. Es decir, que el soldado, el militar, hasta simuló el fechador con ese grado de precisión. Aquí es una cosa maravillosa. Y el tío puso el circulito como si... Por lo cual está fechada, que es muy poco, pero no es muy habitual ver estas cartas fechadas, porque tampoco se suele conservar el texto. Pasamos. Bueno, pues el 13 de mayo se reorganiza el Ejército de Operaciones del Norte al mando del propio Teniente General Serrano. Tengo dudas si ya era capitán general, porque siendo presidente del gobierno, pero bueno, con 3 divisiones, una de las cuales casualmente era la que mandaba Domingo Moriones. Y su general jefe era el teniente general López Domínguez. Otro primera espada espadón de Loja, una de las primeras espadas, López Domínguez, del ejército español de esa época. Es el hombre, por ejemplo, que pocos meses después recibe el encargo de sofocar las sublevaciones cantonales. No os perdáis el panorama español. Es decir, estamos hablando de un momento en que han echado 2 o 3 años antes a la reina y a la dinastía Borbón, que están gozando de una guerra que duró 10 años en Cuba, Puerto Rico, sobre todo en Cuba, a lo mejor Puerto Rico no sería el caso, sería más en la siguiente, pero 10 añitos, desde el 68 al 78 de guerra en Cuba, que para mandar un clavel hay que mandarlo en barco, y en barco de los de entonces, que tiene guerras cantonales y que se chapa 2 guerras carlistas. O sea, es que fijaros el mare magnum y cómo tuvo que ser el desastre nacional de los años 70. Pues muchas veces cuando veo compañeros dicen, no, no es que los sellos eran feos, es que los matasellos se jodían al cuarto golpe. Es que España tenía que estar en ruina absoluta, de colapso financiero. Porque ¿quién cultivaba en el País Vasco y en Navarra con esta fiesta? O en Cartagena, el cantón, hay pueblos andaluces declarados en independencia en cantón. Tengo 2 o 3 marcas de localidades. En Madrid se declaró independiente un tío. Dices, bueno, pero un alcalde. Dices, pero esto cómo se anda. Y el presidente del gobierno, en vez de gobernando, está dirigiendo el Ejército de Operaciones del Norte.
Que fijaros el panorama nacional. También cuando se analizan las piezas de la Primera República, que es un periodo precioso, y analizar las emisiones. Bueno, Domingo Moriones, el 17 de junio, bueno, Serrano firma el convenio de Amorabieta con los carlistas vascos vizcaínos, ahí doy los nombres de los tres firmantes, y es sorprendente, ninguno de los firmantes, pero fijaros, la España de 1870, firma un acuerdo de paz con los carlistas, el presidente del gobierno, y no es secundado por el bando liberal. Tiene problemas en el Congreso y decide dimitir. Pero que no dimite de teniente general, dimite de presidente del gobierno. Porque nota que no le está secundando el Congreso o el Parlamento de la época como él espera. Y estos son tíos de honor. El tío nota que no le van a dar la unanimidad en el Congreso y dimite. Y como dimite de presidente de gobierno, coge un tren y para Madrid. Y entonces le sucede en el mando, pues Echagüe, que es otro general también de muy largo recorrido que participará en todas las guerras carlistas, aunque no es tan figura como los que hemos citado hasta el momento. No es tan figura que a los 15 días le sustituye Moriones, que sí es un teniente general más importante en el aspecto militar, que además ha tenido el puntazo de Oroquieta y es el que asume el mando del ejército de operaciones. Y este ya sí finaliza metódicamente de una forma militar muy, muy metódica y muy brillante, pues acaba fácilmente con las partidas carlistas porque no les da tiempo a que se organicen como batallones. Entonces entran en combate demasiado pronto los carlistas y son fácilmente vencidos por un general como es Moriones. El 21 de septiembre ya se considera que Moriones ha dado fin a la sublevación. Entonces el ejército de operaciones del norte se disuelve y vuelve el mando militar al capitán general. De ahí que el distrito vuelve al mando del capitán general. Mientras se declara el estado de guerra, deja de ser el capitán general la persona que controla. Esta pieza, pues, es el tercer cuño que dice Fernández Duro que se usó en esta sublevación, digamos, primera intentona de la Segunda Guerra Carlista. Es pieza única conocida. Es la pieza que describe Fernández Duro. Y es la pieza que describe Tort. Entonces, cuando un coleccionista, en mi caso, consigue ese tipo de piezas, pues te quedas loco, ¿no? Y dices, hostia, un trozo de historia militar, pero además un trozo de historia filatélica. Desde 1881 aquí no hemos encontrado otra pieza con este cuño, que en cambio, veis, está bastante borroso. ¿Por qué? Porque no es de esta intentona. Es la primera marca que he encontrado de la siguiente, de la auténtica guerra carlista. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza esa siguiente guerra carlista no tienen marcas y entonces reutilizan estas tres de la guerra anterior. Y son casi más, y sin casi, se conocen más piezas de estas marcas de la intentona de abril del 72 usadas en la siguiente guerra, en el 73 y 74. Que en los apenas 3 meses que dura la intentona de abril. Este cuño es redondito, igual pone Ejército de Operaciones del Norte, Primera División, también se ve muy mal porque mi escáner es un poco petardo. Primera División, Estado Mayor. Tuvo que haber 3 marcas como esta, porque hubo 3 divisiones. Entonces debieron de crear 3 cuños. Hasta la fecha pues no ha aparecido todavía ni segunda ni tercera y no soy consciente de haber visto otra, porque en cuanto vi la pieza la compré, vamos. Eso así fue. ¿Pasamos? Bueno, pues aquí ya nos vamos de verdad al comienzo de la Tercera Guerra Carlista, que empieza el 18 de diciembre de 72, y como es una tradición en los carlistas, pues ¿cómo se va a hacer? Coño, cruzando de noche una o varias partidas el río Bidasoa. Por lo cual, pues fenómeno. Cruzamos el río Bidasoa y comienza la Tercera Guerra Carlista, tras estas 2 intentonas. El ejército, obviamente, el gobierno sabía que había tenido una victoria parcial, obviamente, en el conflicto anterior. Muchísimas unidades junto con Carlos VII se fueron.
Entonces ya estaban con la mosca totalmente, ¿no? No cubrían el río Bidasoa como para que no fueran capaces de cruzar 20 tíos a pie, porque claro, una partida, imaginaros, 80 tíos cruzando a pie una noche, pues por un vado, un sitio oscuro, pues para adentro. Sería una casualidad que diera con un puesto de los liberales. Vamos, tendrían que andar tontos para pasar por un puesto de los liberales. Pero en muy pocos días se reorganiza absolutamente el ejército de operaciones. ¿Y a quién ponen al frente? Pues a Domingo Moriones. Al mismo general que ya había vencido a los carlistas le vuelven a poner. Pero ¿qué ocurre? Que los carlistas han aprendido la lección. Los carlistas aprendieron de la intentona anterior de que no podían ofrecer batalla en campo abierto a un tío como Moriones porque se los ventilaba. Y entonces deciden hacer una guerra de guerrillas al estilo que inventamos en la Guerra de Independencia y la desarrollan que es de libro. Es decir, si ya en el 10 los españoles de 1810 hicieron una guerra de guerrillas que se estudia en todos los libros, en todas las academias militares, estos la mejoran y alcanzan unos niveles extraordinarios, al punto de que durante todo este año 73 vuelven locos al ejército liberal. Los vuelven locos por completo. Y si alguien se podría decir que gana los puntos esta guerra en su primer año, es sin duda el bando carlista. Acciones aisladas por sorpresa, evitando entablar combate, con un apoyo local absoluto, absoluto, es decir, las tres provincias vascas, tal vez Guipúzcoa la que menos, Navarra, norte de Aragón y norte de Gerona, eso es carlismo puro. Y como en la gran independencia, por la mañana tan contento y por la tarde o por la noche, pues volando estaciones de tren. Ya en enero, es decir, en el mismo mes de inicio de la guerra, se publica, se ven en los periódicos de toda España y sobre todo de Madrid reseñas de cómo sufren atentados la línea de Bilbao, el tramo del Saso a Pamplona, Rentería, Irún, pero es que incluso sufre atentados trenes rocambolescos como el minero de Langreo a Gijón, ese tan famoso con las marcas en el mundillo filatélico por las marcas, pero que en la época era un trenecillo, joder, de llevar, digamos, un trenecillo pues, importante en Asturias, pero que entendamos que es una línea fundamentalmente de transporte minero. Y en Gijón también está la leyenda de que esto era un problema solo de vascos, navarros y norte de Cataluña, y no es cierto. Había un montón de apoyo carlista en todo el territorio nacional por ese desorden y esa desorganización. La Primera República, sabéis que empezó a dar normas antieclesiásticas en el siglo XIX. Es decir, el grueso de la gente era católica, pero católica tremenda. Entonces, en esa época era muy fácil recibir apoyos de cualquier sitio nacional. Y comentaba, aunque hizo un buen ejército, con una plantilla, digamos, un número de personas importante, no supo valorar el apoyo local que tenían tan grande. ¿Pasamos? Vamos a empezar a ver las primeras piezas. Ya indico que es difícil ver piezas carlistas porque los carlistas no ocupan localidades, por lo cual los carlistas escriben por el correo liberal. Entonces tienes que leer las cartas para tener la santa suerte de encontrar cositas. 2 de febrero del 73, Villafranca del Ebro, Navarra, a Zaragoza. Esto es lo que llama la plana de Navarra. Y en el texto se informa, bueno, circulada sin sello. Dice, ¿se habrá caído? Bueno, vamos al texto. Se informa como una partida carlista quemó la estación, desarmó a la guarnición. Literalmente dice sacó. Vamos, que se llevó todo lo que había en Calderilla, que eran a menos que 40.000 reales del ayuntamiento. E incluso les dejó sin correo. Por eso la carta es aceptada sin franqueo cuando por fin se reabre el servicio, porque no quedó correo, ni carta, ni sello, ni gaitas. Entonces, hasta que no repusieran el asunto, pues circuló así. Y lo que sí tiene es una marca de cartería primitiva de Villafranca, lo cual es una chulada. Una pieza de las más antiguas conocidas con una reseña directa al conflicto y tan directa, ¿no? Tan bonita como esta. ¿Pasamos? El apoyo popular.
2 de marzo del 73. Lo bonito, yo animo mucho a la gente a coleccionar este periodo, aunque las piezas sean feas y los sellos carlistas sean sellos que han estado en exceso denostados. Sabéis que yo los adoro, es mi fuerte, me he hartado a escribir de sellos carlistas y de este periodo. De hecho, tengo varios libros, ¿no? Perales a Goizueta, Navarra, Guipúzcoa. Lo bonito es que lees estos textos, te vas simplemente a la Wikipedia y los encuentras. Encuentras a los personajes. Sueles encontrar los hechos de armas, por muy pequeños que sean. Yo he mirado en volúmenes de 14 volúmenes del ejército español de la época, donde declaraba todo el desarrollo militar de la guerra. Entonces, cualquier combate lo he encontrado. En este texto, un padre navarro solicita ayuda al alcalde de Goizueta, en Guipúzcoa, para encontrar a su hijo de 18 años, que formaba parte de la partida carlista del Cabecilla Hoyo, que existe y que está en los papeles. Y resultó herido en el encuentro de Haya, que es uno de los primeros combates carlistas que hay constancia militar de su hecho, del 24 de enero del 73. O sea, aquí fijaros, además las situaciones de tragedia, es decir, aquí una familia intentando saber qué ha sido de su hijo, porque tienen certeza de que como mínimo resultó herido en esos combates en las proximidades de Goizueta. Y ni corto ni perezoso le manda una carta al alcalde y probablemente le contestara. Probablemente le contestara. Y otro detalle también que vemos, un joven de 18 años que hoy, pues eso, poco menos que se le trata como un niño, en 1872, obviamente es un combatiente voluntario, y los hay de 14 años, es decir, que es obviamente la España del siglo XIX. Pasamos. Bueno, el tema más conocido de toda la guerra carlista y que a mí casi más me molesta es el famoso por vapor. Aún hoy ves descripciones demenciales de cartas, incluso en subastas, que si el asedio de Bilbao, digo, madre mía, con lo que hemos escrito ya del asunto, con lo que publicó Ortuondo, que hizo hasta un censo de las cartas conocidas, y que aún endemos con estas historias. No es asedio de Bilbao en absoluto. Lo único que sí ocurre, y tuve la suerte de descubrir esto que pongo aquí, ya matizando las fechas, que el propio Ortuondo pues me las corroboró, pero llegué a afinar a Ortuondo, y Ortuondo luego me cita y todo, y se lo agradecí muchísimo, maestro como José María. La línea Bilbao-Castejón sufre un atentado como lo estaba sufriendo todas las líneas, pero si había una línea que se llevaba la estrella de los golpes de sabotaje carlistas, era la línea Bilbao-Castejón, porque además es una línea que lo facilita enormemente. De hecho, no hay forma humana en el siglo XXI todavía de hacerle el ave a los de Bilbao. Pues a ver si sabéis por qué va a ser. Pues porque hay unos montañones y unos barrancos por ahí que tela. Entonces, en 1873 esta línea... El día 5 de marzo, los carlistas se plantan en la estación de Inoso y le dice al jefe de la estación que hasta ahí ha llegado. Que para afuera todos. Y se zumban la estación entera, las vías y toda la historia. Pero tan hasta ahí habían llegado que el jefe de estación de Inoso con los de Inoso a pie se fue para la siguiente estación. O sea, que tuvieron incluso que abandonar la estación y el servicio. Entonces, la Junta de Vizcaya, en el famoso 8 de marzo, que está totalmente publicado y escrito, inicia un servicio especial de transporte a través del río Nervión, para lo cual se preparan 2 cuños, las cartas se reciben en la tienda en una tienda muy famosa de la Plaza de Bilbao, de la Viuda, creo que se llama Alberca, no me acuerdo, no lo he preparado exactamente el nombre, de la Viuda, y ahí tienen que pagar un sobreporte, le ponen la marca y por los vapores de la Junta de Vizcaya salen. Y se anotan los cuños a las cartas que salen. Pero, por ejemplo, no se hace ningún tipo de nota con las cartas que entran. Ni se cobra ningún tipo de sobreporte, ni a emisor, obviamente, ni a receptor por recibir ese correo. Solo se estampaban al saliente. El 22 de mayo
Esto lo tengo todo publicado y mucho, me costó años de estudios descubrirlo. El gobierno de la República se hace cargo del transporte del correo por vía fluvial, dándole carácter gratuito y universal. Por eso se dejan de poner las marcas de por vapor. No es que no siguieran saliendo las cartas por vapores, claro que sí, pero ya eran vapores, digamos, vapores correos del Estado. Y entonces ya no tenían que dejar las cartas en la tienda de nadie ni pagar un sobreporte. Y por eso se deja de estampar el cuño, por desgracia, porque que tengan cuños las cartas a los coleccionistas nos mola y nos ayuda y las vemos azules y grises y negras y nos enriquece la colección. Pero todo el correo de Bilbao, deja la pieza, todo el correo de Bilbao, durante toda la guerra carlista, sale por barco, tenga o no tenga cuño por vapor. Solo tienen cuños por vapor mientras dura hasta mayo ese servicio que hace una empresa, una organización civil como es la Junta de Comercio. Pero todos los que describe, aunque encuentren, es que tiene detrás un fechador del ambulante del norte. Ahora os explicaré por qué. Pero no significa que haya salido por vía terrestre en la línea férrea de Bilbao, ni que haya enganchado en la línea del norte en su sitio tradicional. No fueron capaces los liberales de volver a poner en servicio el tren de Bilbao a Miranda en toda la guerra. Está la fecha, en mi libro lo publico, y es fecha posterior al fin de la guerra. Pero va a pasar igual en Vitoria, va a pasar igual en Navarra. ¿Se lo quiera creer la gente o no? Lo que pasa es que explicamos con detalle de que muchas veces cuando está el ambulante no es el que debía de estar. Debía de estar el ascendente y está el descendente. O al revés. Y entonces te encuentras cartas curiosísimas. Esta es la carta que corroboró que el día 5, cuando los carlistas llegaron a Hinoso y se cargaron ya la vía definitivamente, ya había pasado el tren. Porque esta carta es del 5 de marzo del 73. Circulada en el último tren que logró pasar de Hinoso y por tanto logró salir de Bilbao hasta Madrid. Pasamos. Los dos cuños por vapor. ¿Por qué no me mola? Primero, o sea, no me mola el tema del por vapor. Primero porque al final parece que son las piezas fundamentales del correo liberal durante la guerra carlista porque son de largo las más caras, aunque ahora están bajando y cayendo en picado. También porque, joder, los especialistas han dicho, oye, son piezas maravillosas, pero hay 200. 200, coño. Censás, puestas por José María Ortondo y trabajamos 3 o 4 personas para hacer un buen repaso. Cuando se hace un trabajo tan profundo documentando las piezas conocidas, todos sabemos que a lo mejor está el 70% del material conocido, porque siempre hay más material, pero el 70, 80, y que si hay 200 ya, a lo mejor hay 300 en total. Hombre, 300 piezas en la filatelia española son unas cuantas, porque de lo que vais a ir viendo, una o ninguna. Cuando de una carta carlista se conocen 9 ejemplares, esa es una pieza de dificultad mediana en el carlismo. Hicieron 2 cuños porque pusieron a 2 mozos, o sea, la tienda tenía 2 mozos, hasta eso está estudiado. Ortundo hizo un trabajo maravilloso. Y había 2 mozos en la tienda donde recibían las cartas y era Bilbao. Había un volumen de correo importante. Y entonces le hicieron un tampón a cada uno. Y como era el siglo XIX, esto se lo debieron de pedir al herrero de allí y a esos no les salía 2 veces el cuño igual. Y son claramente diferentes. ¿Veis? La P es un... Con solo ver la P te das cuenta que son 2 cuños diferentes y absolutamente auténticos. ¿Pasamos? Ahora, ¿qué ocurre? Que el correo durante el periodo del por vapor dirigido a Bilbao es 10 o 20 veces más raro y escaso que el que lleva cuños por vapor. Y obviamente no valen lo mismo. Ahí tenéis 2. Una entró a Bilbao el 11 de marzo, es decir, a los pocos días de iniciarse el empleo de barcos por vapor para entrar y sacar el correo a Bilbao, y el otro, con un ambulante norte precioso, es un frontalito, del 30 de abril, pues lo mismo. Y esa carta fue por el ambulante norte, pero no hasta las proximidades, sino luego explicaremos los rodeitos que dieron. ¿Pasamos?
¿Qué ocurre? La línea del norte es insostenible. El volumen de ataques que está recibiendo no era tan bestial como el de Bilbao, que ya hubo un momento que ya no siguieron arreglando la vía porque era inútil, pero es que la línea del norte ya está sufriendo prácticamente lo mismo. En cuanto pasa de Vitoria, ya le funden las vías en cualquier lado, detienen los trenes, como si fueran los bandoleros del oeste, es decir, que saqueaban el asunto, se llevaban la correspondencia oficial, y por supuesto el dinerito de los del tren fuera. Y hablamos de una época en que le metían a un tiro sin mucho problema. Es decir, no había una gran preocupación por esas cuestiones. Entonces, en la segunda quincena de abril, el gobierno autoriza a la línea del norte a crear un servicio marítimo de importación y exportación entre los puertos de Santander y Bayona, con escala en pasajes por plazo de un mes, encontré el anuncio en el boletín y en periódicos, pero prorrogable. El correo dirigido a Francia se va a transportar a partir de esta fecha por la línea del norte hasta Venta de Baños. Ahí coge el ambulante de Santander y desde ahí, desde Santander, por vía marítima hasta Socoa, que digamos es el puerto más cercano a Bayona. Toda la guerra. Es tan claro como que los carlistas llegan a abrir su propia línea de correo sobre las vías de la línea del norte. Entonces, cuando ves descripciones que dicen Carta de Madrid a Irún por la línea del norte, ¿pero qué me estás contando, coño? Si los carlistas estaban circulando su tren por las mismas vías, ¿cómo iba a haber el correo liberal? ¿Por qué tienen marcas de ambulante? Porque iban por el ambulante del norte hasta Venta de Baños. Entonces, ese correo de estación o ese correo clásico tradicional que le han matasellado con un ambulante del norte o se lo han puesto al dorso, claro que se lo han puesto en la línea del norte, pero hasta Venta de Baños. También cuando de pronto ves cartas maravillosas que tienen en el dorso un ambulante del norte y un ambulante Santander, ¿eso quién se lo explica? ¿Eso quién se lo explica? Pues es porque en 20 años hacen el cambio, lo llevan a la Monte Santander y ya sabéis que a veces le estampa y cuando se hace un cambio de saca, ¡pum!, le estampan el de Santander. Y luego en Santander coge el barco. La desgracia que hay es que no anotaron nunca nombres de barcos. Ojalá hubieran anotado nombres de barcos porque estaríamos coleccionando eso a mansalva. En el mes de julio, el gobierno ya decide, se organiza con buques guardacostas, igual que en el tema de los porvapores en el mes de mayo, pues en el mes de julio ya retiran ese servicio, esa franquicia que le han dado a la línea del norte y ya asume el Estado de nuevo el transporte de personas, mercancías entre España y Francia a través de buques guardacostas. Es decir, que poco menos se militarizó el servicio. Se establecen 3 líneas marítimas diferenciadas para el transporte del correo, pero pensad que el correo, que era importantísimo, no es nada comparado con todo el transporte industrial, productivo y de personas entre España y Europa. Y todo enterito se hace por barco. O sea, lo cual es un tema para historiadores, decir cómo España fue capaz de desarrollar simultáneamente comunicaciones marítimas para 2 guerras, una con Cuba y otra, una en Cuba y otra con todo el norte del país, que corta todas las vías de transporte con Francia y desde Francia al resto. Se establece la que hemos explicado de Santander-Socoa, con parada en San Sebastián, que además hay que dar de comer a todos estos. Hay que dar de comer a todos los de Bilbao, a todos los de Vitoria, a todos los de San Sebastián, a todos los de Navarra, que está Navarra en mitad del territorio carlista, como iremos viendo al comienzo de la guerra. Hay que darlos de comer día a día, porque la provincia masivamente es carlista. O sea que tuvo que haber una organización logística asombrosa para los tiempos que son. Y todas estas situaciones se van a ver en las cartas. Pasa, Jacinto, y se ven anotaciones manuscritas, joder, que molan. Pero sabes que la gente, bueno, le presta atención, pero claro, no son espectaculares. Sería mucho más guay que en vez de vía Santander
pusieran un barco, el nombre del barco. ¿Pero por qué no ponen el nombre del barco? Porque no saben qué barco lo va a transportar. Pero lo que sí saben ya los particulares es que esa carta que va de Oviedo a Bayona no va a ir por la línea del norte y saliendo por Irún. Y entonces ya el tío en la carta les dice, esto va a ir por la vía de Santander, que es una cosa absolutamente excepcional. Porque una carta, por ejemplo, de la propia Santander, para ir a Bayona, bajaba por el ambulante de Santander, en Venta de Baños empalmaba con la línea del norte y se piraba por la línea del norte a Irún. Bueno, pues ahora no, ahora coge un barco y va directo, muy curioso. ¿Pasa? Pero esto todavía mola más. Ahí tenéis una de Santander, por vía marítima. Pero es que los franceses les pasan tres cuartas de la misma. Si un francés quería mandar su tráfico normal a Madrid, pues por la línea de Irún, difícil. Y fijaros, ahí la anotación que tiene vía Socoa Santander a mano. Está una pieza de las más chulas de mi colección. Muchas de las piezas liberales de mi colección ya no lo son. Todo lo que hay en esta colección fue material de mi propiedad, pero el material liberal desde hace ya algún tiempo está en la maravillosa colección porque me la adquirió de Alfredo de Miguel. Estas dos piezas casualmente no, estas dos casualmente son mías porque también sigo adquiriéndolas. Y este vía Socoa Santander es muy difícil. No he encontrado muchas. Tengo dos nada más. Pero Francia tiene la misma historia. Tiene que, si quiere mandar algo para España en condiciones, tiene que mandarlo por barco hasta Santander y ahí ya sí pilla tren y ya va para Madrid o va para Sevilla desde ahí. También por la Junquera se puede pasar, pero también la Junquera tendrá su movidita dentro de en el paso de los meses. ¿Pasamos? El 11 de julio, estas partidas carlistas que han estado en el campo haciendo acciones guerrilleras, entablando combate por sorpresa pero saliendo a la carrera, sin ofrecer batalla nunca, ya sí empiezan a constituirse en batallones y lanzan una primera ofensiva en Navarra y consiguen tomar Puente la Reina y Cirabuque. Esta ofensiva, además, estaba bien organizado. Es decir, esto no eran cuatro en el campo, esto realmente estaba planificado para, saliéndoles bien, que aplicaron fuerza suficiente para que así fuera el preludio para que a la semana siguiente entrara don Carlos de nuevo a España, no como entró en Oroquieta, poco menos que a los 4 días de iniciarse el combate, que eso fue una temeridad. Y además, ¿qué ocurre? Que ya la entrada en España de Carlos VII, con las unidades finales que estaba ya constituyéndose, porque Francia permitió a los carlistas absolutamente todo. Las quejas del gobierno español eran de kilo y medio, pero al francés le daba completamente igual. El francés de esa época estaba más cercano a los conceptos absolutistas de Carlos VII que al concepto liberal del siglo XIX, porque llamar a Serrano liberal, eh, tela, pero el concepto liberal de entonces. Y realmente en el sur de Francia los carlistas circulaban como si estuvieran en su casa. De hecho, vendían sellos carlistas en los estancos franceses. Tengo una carta maravillosa en mi colección donde un tío de San Sebastián encarga sellos carlistas al del estanco de Bayona. Y en el texto se lo dice. Y le dice hasta el nombre del estanco, donde se vendía, de Bayona. Los sellos carlistas se hicieron en la calle en la Avenida de España, de Bayona. que, que es una situación muy curiosa. La llegada de Carlos VII impulsa enormemente el número de alistamientos carlistas. O sea, si ya había muchísimos carlistas en armas, en el mes de julio ya se dispara el asunto. Y los carlistas ejercen, y les va muy bien, por presión popular, o sea, sin grandes batallas, ocupan prácticamente toda la provincia de Vizcaya, enterita. Es decir, toda excepto Bilbao y Portugalete. Sin más historia. Hay dudas, el tal. No, es que en este lado el alcalde era liberal. Bueno, pues el alcalde sería liberal, no siempre
las personas estaban tan marcadas por el tema ideológico, simplemente era el alcalde de siempre, y en un principio no, sobre todo estos principios de la guerra, pues no necesariamente, si no estabas extremadamente marcado como liberal o como carlista, ¿qué ibas a hacer? Si es que era la provincia entera. Y la contraria, ¿qué iban a hacer los carlistas? ¿Se iban a fumigar a todos los de Bilbao? Porque los de Bilbao no querían ser carlistas, porque no querían. También se los iban a cargar, o sea, no era ese concepto de la guerra total, que por desgracia con las guerras mundiales ya empezó a verse. Tenían que aguantarse, tenían que seguir comiendo. Tenían que seguir comiendo. Si los de Bilbao querían seguir comiendo, tenían que comprarle producto al carlista. Y claro que ese producto se usaba para comprar armamento, no eran giligaitas los de Bilbao, pero ¿qué hago? ¿Cómo doy de comer a los 100.000 tíos de Bilbao? Don Carlos jura el 1 de agosto los fueros en Guernica. Bueno, dicen, ¿hay duda de cuándo cayó Guernica? Joder, pues tuvo que ser antes del 1 de agosto. Porque si se fue a jurar debajo del árbol de Guernica, porque lo hizo así, ¿eh? Pues, y juró los fueros como se los había ventilado el de la Primera República, el calor de los fueros fue lo que terminó de convencer y el catolicismo a ultranza, donde, pero si es que aún, ¿dónde hay más católicos, digamos, ortodoxos que en Navarra y en el País Vasco? Es decir, sobre todo en Navarra. Es decir, pues esos dos calores son los que van a potenciar el auge enorme de los carlistas en esta época. Pasamos. Bueno, pues aquí tenemos una piecita a la derecha, una de las últimas cartas con franqueo liberal que llegó a una localidad como Balmaseda, una localidad ya carlista, pues el 7 de junio. No he conseguido otra pieza no más cercana. Puede que exista, ¿no? Pero ahí andamos. Es decir, más allá de junio, muy difícil de encontrar material circulado, sencillamente porque no había forma de llevar la carta desde la Bilbao liberal a la Balmaseda carlista, aunque aún no habían ocupado Balmaseda. Pero es que por los caminos era muy complicado el llegar. Abajo tenéis una pieza, una de mis favoritas, de mis mejores piezas de mi colección, con un 19, ese es el matasellos manuscrito de Bermeo. Una pieza de carlista de Bermeo y arriba la última pieza liberal circulada a Balmaseda, perdón, y abajo Bermeo. Bueno, esta es una de las piezas que he adquirido no hace mucho y es una de las primeras cartas carlistas conocidas, porque a mí no me mola poner primera pieza conocida porque luego viene otro tío y te la jode en un minuto, generalmente en estas conferencias, ¿no? Pero a mí no me gusta y igual que encontraste del 29, ojalá dentro de poco encuentre una del 18. Pero ya estamos hablando de que es que las primeras ofensivas de verdad carlistas son del 11 de julio, del 15 de julio, pues ya una pieza el 29 de julio, estamos ya fechas muy cercanas. Son piezas fantásticas porque son piezas, no había correo carlista. Entonces las circulaban a las manos, las circulaban con los métodos que vamos a hablar aquí. Esta carta está dirigida a dos alcaldes, al de Oteiza, y luego dice que se la pase al alcalde de Villa Tuerta. O sea, fijaros el sistema, ¿eh? Urgente, y lo envía al capitán de caballería. Y arriba España. Y con eso, vamos, seguro que le llegó al de Oteiza y al de Villa Tuerta. Dios, patria y rey, Ejército Real de Navarra, primer escuadrón, que es como se llaman las compañías de caballería, primer escuadrón de caballería, de una localidad que se llama Artavía. Y firma el capitán encargado, don Saturnino. Y ya os digo, hasta la fecha, yo es la primera fecha que he tenido la suerte de encontrar. Pasamos. ¿Qué ocurría cuando los carlistas ya empiezan a ocupar localidades? Toda Vizcaya y una buena parte de Navarra. Bueno, pues que se interrumpen porque por un lado los carlistas no han sido capaces de establecer una organización de correo estable y los liberales se van y obviamente no circulan sus cartas. El transporte del correo oficial en estos meses se va a hacer a la mano por medio de soldados y una figura que existe en el País Vasco, no sé si en Navarra también, pero no lo he encontrado en Navarra, que se llaman justicias. Lo vamos a ver con piezas. Cuando una localidad era ocupada por los carlistas, cesaba el correo liberal. Hay excepciones maravillosas. Hay excepción.
Pero si hubo una, puede que hubiera más. Lo que pasa es que encontrar las reseñas oficiales y las piezas, pues son casualidades. Tanto el gobierno de Madrid como el de Estella nunca alcanzarán un acuerdo para intercambiar correo. Es más, ambos lo prohibirán expresamente y lo considerarán contrabando. ¿Y cómo se penaba el contrabando en ambos bandos? Pues de una forma sencilla, te fusilamos y hasta luego. Por lo cual, estamos hablando de unos periodos en los que dice, cuando te dicen, no, es que lo mismo te multa el correo a los cosarios por llevar correspondencia fuera de valija. No, estos no te multaban. Estos, si se les terciaba, te metían 2 tiros y arreando. Obviamente también había, no siempre andaban fusilando al tío que pillaban con contrabando, pero estaba dentro de lo esperado. También los que llevaban las cartas y las cosas también sabían cómo defenderse, cómo pagar en las aduanas, cómo iban pagando en la aduana carlista, en la liberal, en la carlista, en la liberal. He encontrado piezas en las que en el texto explicaba y vamos a tener que dejar de enviarle material porque no nos sale a cuenta con tanta aduana que tenemos que pagar. Y el tío luego raja de las aduanas de los dos, de los liberales, de los carlistas. Esa es una carta chulísima de un carlista cruzando material para Zaragoza. No sé, si le llegan a pillar la carta y se la leen, pues desde luego le hubieran dicho 4 cosas. ¿Pasamos? Aquí tenemos el primer sobre que yo conozco, en el cual ya aparece un cuño de franquicia oficial carlista. Esto cuando me encontré este sobre en una subasta me quedé bizco, porque además fijaros el sobre ya está preimpreso, Dios, Patria y Rey. Esto no, o sea que, y señor Don, es decir, ya ese organismo, que es nada menos que la Real Junta Gubernativa del Reino de Navarra, es decir, es el organismo civil más alto de la provincia de Navarra, ya se estaba haciendo en imprenta sus circulares, sus sobres. Este es un sobre, que los sobres de 1873 no es con el pelón, cuando ya empieza a haber sobres en esta época, pero fijaros que estamos hablando del bando carlista, que es un bando de partidas todavía en agosto, al alcalde de Goizueta. De las primeras, si no la primera pieza circulada con marca de franquicia. 7 de agosto, apenas un mes del arranque de la ofensiva carlista en Navarra y Vizcaya. Pasamos. El concepto de partida, aunque hemos hablado que las partidas es previo a la organización militar, entonces es un grupo de combatientes, generalmente no uniformados, porque la característica de partida es ¿por qué no hay fácil localizarla? Pues porque es de pronto no están uniformados, se transforman en un paisano en el acto. Suelen esconder el armamento, cuando van a hacer la operación lo recogen y después lo vuelven a esconder en otro zulo. Y se acabó. Pero que esa era la dinámica de 1811. En el 73, pues igual. Y esta la tengo por la curiosidad de eso, comandante de la partida sobre Chauri, es decir, esa es la zona, esos carlistas que están en los perímetros, pues lo que sería el campo alrededor pues, de esta localidad. Y una de las anotaciones muy características de las cartas militares, y ya no os digo en campaña, donde se halle, que a mí me encantan, macho. O sea, con 2 cojones. No tienes establecido correo, lanzas una carta con 2 soldados y no conforme a donde se halle, y ya se la daremos. Bueno, pues se la dieron. Y lo interesante de esto es que en el texto encontré cómo le ordenaban al jefe de la partida de Chauri que colaborara en la organización del correo de la zona, poniendo una pareja de sus componentes para el transporte del correo. ¿Pasamos? Y ahí está. Por disposición del comandante general de esta provincia se hace preciso, lo dicen, al jefe de la partida, que podría ser militar o un paisano que es un líder natural y es el jefe de la partida. Luego les hacen militares a estos líderes de la partida, igual que si luego se hicieron a los más importantes guerrilleros, ostentaron cargos de general de división. Lo que pasa es que
la imagen que se tiene del guerrillero de la Gran Independencia es el de Curro Jiménez, pero no la de un general de división. Entonces, a fin de que la correspondencia sea más activa, se hace preciso, ponga usted una pareja en el pueblo de Muez a fin de que la correspondencia sea más activa, advirtiendo a las parejas, o sea, está la suya y las de otras partidas, lo hagan con toda rapidez. Así que esto sería correo, obviamente a la mano, por parejas de partisanos, por así decirlo, y así establecido en toda la provincia. ¿Pasamos? Aquí tenemos una pieza de cómo era una carta transportada entre justicias. Aquí veis al alcalde de la villa de Plencia de justicia en justicia, que eran personas de confianza de los carlistas y que, entre otras cosas, transportaban pliegos oficiales y correspondencia, pero hacían muchas más cosas. Hacían muchas más cosas y estaba en la naturaleza, porque esto el primero que me lo explicó fue Cerrato, que es un estudioso profundo de los justicias, tanto en todo el País Vasco, pero debe ser muy especialmente en su provincia de Guipúzcoa, que la conoce él como nadie. Y los justicias no es un invento carlista, ya existían los justicias, pero los justicias, como os digo, todo lo popular de las provincias, los carlistas lo asimilaron muy rápido y viceversa. Todo el campo vasco-navarro asimiló muy rápido todas las cosas, una simbiosis absoluta entre la vida rural vasco-navarra y el carlismo. Pasamos. En Guipúzcoa va a ser la provincia durante toda la guerra más liberal dentro de estas 4 provincias vasco-navarras. En Guipúzcoa hay un hombre clave que se llama Coronel Loma. No es un militar famoso, pero yo cuando empiezo a estudiar la guerra carlista empiezo a encontrarme a Loma, vaya bestia, vaya tío. O sea, como cuando analizas lo del Blas de Lezo, que puedes estar sin conocerlo, de pronto te lo presentan, lo lees y dices, no me lo puedo creer. Bueno, pues este Loma que empieza la guerra de coronel la termina de teniente general. No se perdió una batalla el tío, lo herían en las batallas, volvía. O sea, era espectacular la vida de Loma, un hombre olvidado. Defendía toda la provincia a su costa con una única columna móvil de apenas 1.500 hombres. ¿Qué ocurre? Que la presión de los carlistas, una vez que ocupan el centro de Navarra y Vizcaya, se va para Guipúzcoa, contra con sus 1.500. Y ya comunica que el día 7 tiene que abandonar todas estas localidades que veis. Muchísimas, tenemos en los libros que hemos publicado fechado prácticamente todas las grandes localidades vascas cuando dejan de serlo. Entonces es una cuestión de los coleccionistas de leer libros. Y Loma, el cambio el 7, los carlistas ocupan Mondragón. Eso la ocupan militarmente, las otras abandona. He leído en el libro de desarrollo de la historia militar de la campaña carlista, como Loma, cuando abandonan las localidades, además de que pide autorización, los militares, tanto de un bando como otro, se llevan a las familias que no se quieren quedar. Y entonces, cuando él comunica el 7 de agosto, los de esas localidades tienen ese día, el anterior y el posterior, para deshacer su vida entera, montarse con carros e irse con Loma a las localidades liberales donde él vaya a resistirse, y fundamentalmente a San Sebastián. Fijaros el trastorno, lo que es la vida. Y los que se quedan, que ya os comunico, suele ser la gente que no está marcada, que no son cargos públicos o que no son extremadamente, que no se han marcado, ¿no? Creo que la expresión es no muy acertada, pero es suficiente, ¿no? Aguantan a ver qué pasa. ¿Qué ocurrió en el 99 de los casos? Que cuando luego los carlistas entran ahí, y viceversa, porque hay localidades que en algún momento cambian de mano, pues generalmente no han depurado a gente. Pero era un riesgo notorio. Y deshacían la vida en 3 días. Y lo que sí ocurre en estos casos es la mala gente que aprovecha la miseria y la desgracia, porque en 3 días tienes que intentar liquidar todo. Y si tenías ganado y si tenías no sé qué. Y con carros detrás de los militares. Eso cuando Loma, que era un auténtico genio militar, era capaz de verla venir. Porque si no la ves venir,
pues entonces ya encima es cuando te depuran, porque te fusilan, porque no te ha dado tiempo de irte. Porque estamos hablando de que aquí nos vamos a pie en la época. En el libro que tengo se explica cosas dramáticas. Pamplona, en el asedio de Pamplona, hubo un momento en que ya no pudo dar de comer la sopa boba a los pobres y los conminó a abandonar Pamplona a pie en enero. En el peor enero del siglo XIX, de frío, y imaginaros la imagen. Pobres, tullidos, abandonando Pamplona en medio de la nevada. Que si las guerras se pierde, es una guerra romántica con, perdón, mis cojones. Una guerra romántica. Una guerra romántica porque luego escribes una novela. Pero fijaros el romanticismo. Los carlistas, después de tomar con poca lucha esta zona de Guipúzcoa, ya sí hacen una operación muy potente para tomar Estella. Entonces, Estella ha quedado en los libros como la tradicional capital carlista. No, parece ser que no es cierto. Estos eran tan descentralizados que realmente Durango, Tolosa y Estella reclamaban para sí la capitalidad. Y nunca se llegó a publicar oficialmente cuál era la capital carlista. Pero si hubiera que decir una, Estella. Hubiera que decir una, Estella. Y esa operación, cuando dice que la toma personalmente Reyes, que cuando el día antes más o menos ya está la cosita madurita, pues entonces ya avisaban y ya fuera el rey Alfonso XII cuando sea su momento en el año 75 o ahora Carlos VII, digamos que hace el asalto final, ¿no? Ordena el asalto final. Y eso marca que es una operación de ese nivel de envergadura. Estella la encabeza Carlos VII, la toma de Estella. Y tras Estella cae entera Álava. También hay que entender que entonces ciertas operaciones de peso, cuando se producían y se ganaba un bando militarmente, no había una respuesta inmediata, lo que ahora llaman la resiliencia. Entonces, las zonas contiguas, si no estaban muy fuertemente militarizadas, caían prácticamente solas. La provincia de Álava cayó prácticamente entera, tal en la semana siguiente de caer Estella. Porque ya se retira, y no se retiran a 5 kilómetros, sino que abandonan, digamos, una zona amplia. Entonces Estella, la caída de Estella es a la vez la caída de toda la provincia de Álava, excepto Vitoria y La Guardia. ¿Habrá una idea? En estos momentos solo es liberal en Vizcaya, Bilbao y Portugalete. En Navarra hay división, pues es más difícil, pero en Álava solo es liberal Vitoria y La Guardia. Y todo lo demás es carlista. A nivel de piezas, ojalá tengáis alguna. Hemos hablado de la columna de Loma. Bueno, pues lo que es el conocimiento, ¿no? Hace 20 años yo llevo estudiando esto y un día, ¡pum!, me encuentro una carta teóricamente sin sello, está baldoso. Digo, San Sebastián, miráis abajo a la esquina izquierda, columna de Loma. Durante años no sabía qué era columna de Loma, hasta que encontré, pensé que es una columna en lo alto de una loma, hasta que encontré al coronel Loma. Por eso lo localicé, porque fui a buscarlo, si no es un nombre olvidado. Ejército de Operaciones del Norte, y en esta época todavía no habían concedido franquicia al Ejército del Norte, aunque en mis estudios indico que no hacía falta publicar en el siglo XIX que un ejército en operaciones tenía franquicia para que sus cartas circularan sin sello, pero las que se dirigían a los militares había que franquearlas y lleva el sellito de la matrona al dorso con un matasellos de un ambulante que no he sido capaz de descifrar. Y ahí va don Miguel Soria y López, alférez del regimiento Luchana 28. La columna de Loma está constituida por 3 regimientos, entre ellos el Luchana, regimiento importantísimo de infantería. En San Sebastián, donde se halle, que mola, cuando es este tipo de piezas militares, es un añadido, os recomiendo, son piezas deliciosas. Cualquier pieza que encontréis o donde se halle, mola, intentar adquirirlas porque dan un caché, a mi gusto, creo una caché de una pieza con un temita, digamos, un aire militar siglo XIX y guerra civil.
que también guerra civil se llega a ver estas expresiones, pero menos, un añadido. Es decir, tienes duda entre dos, yo me voy a por estas. Porque ves, dices, el tema postal maravilloso, o donde se halle, ¿no? Pasamos. Una pieza parecida a la anterior. Además, con esto he tenido yo discusiones divinas cuando exponía. Porque ya me he hartado y he dejado de exponer. No, Julio, es que tienes piezas liberales en la colección carlista. Digo, tócate los cojones. Aquí veis el caso JJ Blanc en Vergara. Y JJ Blanc en Vergara. Y una con un sello Amadeo y otra con un sello carlista. Debe ser que en la mesa de donde JJ Blanc escribía, el lado derecho era liberal, la izquierda. No, este tío mandaba cartas. Cuando mandaba una carta a una localidad carlista, le pegaba un sello carlista. Y cuando le tenía que mandar una carta a una localidad liberal, se la daba a un encaminador o al mismo tío que transportaba, pues era un comerciante de textiles del top 10 de España. Y junto con el carromato, pues iban las cartas cuando se las tenía que enviar a Prudencio Moreno, que era otro top 10 del negocio textil del siglo XIX español, y mantenía los contactos postales. E incluso le comunicaba que para mandarle el correo se lo mandara a un apartado de correos que se abrió el tío en Vitoria. Y entonces sus mozos iban al apartado de correo de Vitoria y cogían el correo, lo transportaban a pie hasta donde iba. Es correo, ese señor era carlista. Y todo lo que circulaba era carlista. Lo que pasa es que un tramo a pie, sin sello, era circulado por territorio carlista y cuando llegaban a Vitoria, pues le franqueaban el sello y lo echaba al correo allí. Unas piezas maravillosas de encaminamiento carlista y liberal. Pero es que en colección tengo de todos los tipos. Franqueo, transportes mixtos, envíos de aquí para allá, pero también del lado nacional al otro. La de la derecha, en este caso, es de las últimas piezas que realmente circuló, porque es de abril. Realmente circuló de abril. Pero estas cartas de JJ Blanc, Vergara, que se dan durante los 3 años de guerra, pues son, aunque las veáis franqueadas con sellos liberales, están escritas desde territorio carlista. Y es el más fácil de controlar porque es muy característico su sello y se lo estampaba siempre arriba, el JJ Blanc Vergara. Pasamos. Julio del 73. Hace poco os explicábamos de que la gran ofensiva carlista del mes de julio. En la carta de la derecha, de Pamplona, hay poquísimo correo circulado desde Pamplona. Ya el texto, este partisano, este particular, nos da una pista divina. Este país se ha puesto en muy malas condiciones y me parece que voy a suspender toda compra de géneros. Dice más cosas de texto y luego dice, y como está susurrándose, que además de los muchísimos carlistas que hay en armas, van a tomar otros muchos más, y creo que no podrá concluirse esto en mucho tiempo. Ese tío era un analista político-militar de primer orden, porque con los medios de la época, sin tele ni nada, ya estaba vaticinando la gran ofensiva que estaba sufriendo el centro y la que iba a terminar ocupando Estella. ¿Dónde está Pamplona? Bueno, pues Estella está no sé cuántos kilómetros al sur de Pamplona. O sea que si Estella es la capital carlista, pues Pamplona está como Bilbao, más solita que la una. Y sin mar, en mitad de territorio carlista y aguantando el tirón. A la izquierda veis los 3 matasellos de Estella, sobre sellos carlistas. Un 4 prefilatélico que durante mucho tiempo se ha dudado, de decir, coño, que hacía matasellos prefilatélicos de abono, de porteos, se ha localizado perfectamente y hasta las fechas de entrega por parte de Pamplona, pues el 4, cuando se estampa sobre el amarillo, el 4 cuarto amarillo, se le conoce como 4 de Pamplona. Esto se ha tildado de falso durante medio siglo o un siglo, hasta que se localizó por parte de expertos navarros, hasta la fecha en la que se entrega todo ese juego de porteos de Pamplona a Estella. Y cuando los carlistas ocupan la localidad, una localidad muy importante para la época, y no tienen matasellos propios, pues utilizan los liberales. Y este porteo, que no está significado como un matasellos liberal, les gustó y lo empezaron a usar. Es muy raro, solo se conoce sobre sello usado. Todavía no aparece no se ha conservado una carta. Yo he visto 3 o 4. Yo tengo un par en mi colección.
Y abajo, y luego a su derecha, está el matasellos que hicieron, el primer matasellos hicieron los carlistas para ya así sacudirse de en medio los matasellos liberales, porque no era elegante en la capital de Carlos VII, coño, estar usando fechadores liberales, pero no fueron capaces de hacer un fechador. Entonces hicieron este matasellos tan rarísimo que hoy se llama Sol de Estella, pero los subastadores se empeñan en llamarlo como lo llamó Thor, que no me acuerdo, el Sol de... Da igual lo que escriba uno, ¿eh? Nada, da igual si Escalada o yo, o Cerrato. Podemos escribir 3.000 libros que en España no lee ni Dios, porque esto es inconcebible, que los subastadores todavía usen el nombre que pone Thor y da igual lo que publiques en Academus o en discursos. Y abajo está el Estella lineal, no se ve muy bien porque pero la pieza es completa y hicieron un segundo matasellos que era una Estella lineal que digamos, se usaron a la vez el Sol de Estella y el Estella lineal, pero digamos que primero se usó con el azul más el Sol y después se fue usando más el Estella lineal. ¿Pasamos? Bueno, pues igual, esta es una de las primeras cartas conocidas alavesas, circulada, un detalle precioso muy militar, desde el campo del honor. Si tenéis la suerte de encontrar piezas en cualquier campaña española y veis desde el campo del honor, los militares, por muy pequeño que fuera un pueblo, ponían el nombre del pueblo. Y cuando ya están a campo raso, ya no pueden indicar que están en una localidad, los antiguos usaban esta expresión tan bonita, desde el campo del honor. Ahí ya se presuponía que si estaban al raso es porque en breve iban a tener una verbena, ¿eh? Porque si no estarían intentando cobijarse en una localidad porque ahí hay fuego y hay mejores condiciones de vida. Recordamos lo que os hablamos. Ya estamos en septiembre del 73. Ya en estas zonitas empieza a hacer fresquito. Entonces, en el campo del honor, firmada de puño y letra por el diputado general de la provincia, que se puso en su cuño Diputación a Guerra. Que no me digáis que no mola. Él mismo, Diputación a Guerra. Y él estaba en el campo del honor, está firmada a mano. Pasamos, es lo que os contaba, los altos cargos no se escondían. Y si se escondían, los sacaban del escondite rapiditos, los españoles de la época. Si los que te lanzaban al combate no se venían contigo al combate, el español del 19 no combatía. Eso clarinete. Pamplona ya os he explicado que da sin servicio a mediados de agosto y si es sostenida desde Tafalla por convoyes fuertemente armados. Por ejemplo, en el año 74 no sé si se conocen 5 o 6 cartas salidas de Pamplona y en el 75 menos. Os hagáis idea del volumen. Pamplona. O sea, que es que rarísimo, dificilísimo. Tafalla quedará como estación final de la línea Alsaso a Pamplona, Castejón, Zaragoza hasta el final de la contienda. Y ahí establecen el cuartel general del Ejército del Norte. En Miranda de Ebro, que es donde se corta también el 10 de septiembre el servicio de trenes y deja aislada a Vitoria, establecen el otro gran cuartel general. Y ahí estarán hasta el final de la guerra. Los dos grandes cuarteles generales liberales, las dos grandes localidades liberales de la guerra carlista van a ser Tafalla, en Navarra, Miranda de Ebro y luego Bilbao y San Sebastián, que se mantendrán siempre liberales. En función de cuánto se aprieta la campaña en esa provincia, pues tanto es el pesar que van a tener Vitoria o Pamplona y tan difícil va a ser llevar el correo. Yo localicé comunicaciones que luego se ha corroborado con las pocas cartas, que por ejemplo había convoy desde Tafalla a Pamplona cada 50 días cuando la guerra no era muy violenta. Cada 50 días. Soltaban alimento y munición y en 50 días a aguantar el tirón. En algún convoy tuvieron que enviar para protegerlo un cuerpo de ejército entero. Cuerpo de ejército entero son 3 divisiones. Y el convoy, él solo, se llevaba una división. Y con las otras 2 divisiones hacían un ataque de distracción en otra zona para que los carlistas al moverse facilitaran el paso del convoy. Y el convoy más famoso, que fue el último que entró en Pamplona, en el asedio de Pamplona, ya en el año 74-75, llevaba del orden de 3.000 carros.
para que os hagáis una idea, el kilometraje de lo que suponen 3.000 carros puestos en línea. Puestos en línea. Pues eso es lo que tenían que hacer para intentar suministrar a estos. Y fijaros el nivel de las cartas, que eran muy importantes porque la gente quería saber cómo estaban sus familiares, pero además todo el comercio, para poder manejarse, tenía que conseguir comunicar con los tíos. Y esos carros que iban con alimentos, había que pagarlos también. Es decir, que es una situación que está muy poco estudiado. Es un tema que los historiadores, o sea, está estudiado, pero no al nivel de profundidad como para que merece, porque es tremendo. O sea, yo creo que os estará un poco sorprendiendo diciendo, hostia, pero no me joda, 3.000 carros en línea y cada 50 días y en el día 48 que comía. Pero es que eso era cuando tenían el campo abierto. Estuvieron meses sin poder comunicar. Ahora es una idea, describo en el libro cómo desmontaron en un momento dado en diciembre la plaza de toros para vender al peso la madera, el que tuviera pasta. ¿Y qué comieron? Pasamos. Aquí tenemos una carta difícil de Pamplona a Tolosa. En agosto del 73, dos localidades que ya las estaban empezando a pasar canutas, las dos. De hecho, Tolosa será la capital guipuzcoana, de carlista guipuzcoana, porque nunca ocuparán San Sebastián y entonces la capital será Tolosa. Aquí todavía es liberal, pero ya en sus fases finales. Pasamos. Lo mismo, circulado a los 4 días de que se cortó la circulación de trenes entre Miranda y Vitoria. Esto fue a pie, con la muestra y todo. Pasamos. Dos de las mejores cartas, estas creo que son todavía mías. 31 de diciembre del 73, febrero del 74, la de la izquierda, circulada desde Vitoria a Valladolid, depositada directamente por un peatón que se llamaba Odón, en la estación del norte. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente dice, coño, Vitoria-Valladolid por la línea del norte. ¿Qué ves? ¿Qué coño presión carlista? Ninguna. Eso circuló como siempre en el tren. No, la misma carta lo dice, pero aunque no dijera nada el texto, no es así. No había tren a Vitoria. Lo dicen los libros de historia. Que no. La carta la llevará Dios mediante mañana a Dona Miranda, donde va a asuntos de comercio. Y la de la derecha, todavía más espectacular, de Pamplona a Bayona. Fijaros, Pamplona a Bayona deben de ser 3 paradas, poco menos, de tren. Bueno, pues esta se vino hasta Madrid, que arriba veis estafeta de cambio de Madrid, con los sellos al dorso, y de ahí se subió hasta Santander, y de Santander por barco a Bayona. Y circulada desde... Y además el fechado es de Tafalla, como indicaba la estación término donde está el cuartel general de los liberales. ¿Pasamos? Bueno, y esto ya lo he comentado. Guipúzcoa es la que, de las provincias de largo, la más liberal será Guipúzcoa, la que más va a resistir a los carlistas durante toda la guerra va a ser Guipúzcoa. Este Loma es un auténtico figura, los aguanta los carlistas, les da unos disgustos de puta madre y viceversa, ¿no? Pero este es el único que con las fuerzas, digamos, de la región es capaz de contenerlo. Y incluso mantiene localidades, ahí tenéis las que todavía eran carlistas en segundo semestre. Pasamos. Ahora viene una carta circulada desde Villabona, todavía liberal, transportada a la mano a San Sebastián y desde San Sebastián por barco hasta Zaragoza. Pero fijaros la vuelta. A pie de Villabona a San Sebastián, cruzando territorio carlista, liberal, ahí por tramos. La echan a San Sebastián, va por barco a Santander, de Santander baja a Venta de Baños, de Venta de Baños coge la línea norte, se va para Madrid y luego en Madrid se va para la línea de Barcelona. Y en la línea de Barcelona coge el Barcelona-Zaragoza. Lo que pasa es que por desgracia no le estampan matasellos. Si le llegan a estampar matasellos, lo mismo tiene 7, 8 al dorso, pero no tiene ni uno. Una lástima que el correo pues no estampara, no cumpliera esa norma de estampar el fechador cada vez que cambiaban la saca, ¿no? Porque es que esta pieza es un descojono. O sea, tengo una por ahí que pasé 40 kilómetros, pues no sé si debió hacer 1.000, porque cogió el tramo inverosímil. Es decir,
En vez de hacer 40 hacia el norte, hizo 1000 hacia el sur, hacia el este y tal, ¿no? ¿Pasamos? Cada vez que los carlistas ocupaban una localidad, cesaba la estructura del Estado. Ya os digo que aunque no estén marcados, pero obviamente los cargos públicos no creo que se quedara ninguno a probar suerte. ¿Eh? Aunque ya os digo joder, si es que son familia, coño. Si es que es lo triste de las guerras civiles. Es que es el Manolo. Es que el cartero es el cartero de toda la vida. Un especialista, Pardo Sangil, que en paz descanse, hizo un descubrimiento fantástico documental en que hubo al menos una excepción conocida, en que en Balmaseda los carlistas locales mantuvieron al cartero de siempre, el cual mantuvo abierta la administración de correos, digamos, liberal, y vendía sellos liberales, y usaba el fechador liberal. Y los carlistas montaron la administración de correos carlista, con su administrador carlista, con sus sellos carlistas y con todo carlista. Y en septiembre del 74 descubrieron la movida y poco menos que fusilaron, cesaron, no se sabe si lo fusilaron, pero luego encarcelaron incluso al alcalde y a todo, y los documentos que encontró Pardo, el mismo alcalde decía, pues si es ¿cómo íbamos a quitar decía hasta el nombre, ¿cómo, no decía el nombre, cómo vamos a quitar al cartero? ¿Cómo mantenemos los contactos con la familia y el comercio? Y además el cartero es de aquí y es de toda la vida, ¿no? Un poco me diciendo, el hombre como el único tío cuerdo, ¿no? De una guerra no cuerda, pero ¿cómo vamos a quitar al Manolo? Pasa aquí tenemos una del JJ Blanc, es la primera carta particular carlista circulada. Esta en el libro sí llego a decir que es la primera, porque en esto, tanto Escalada como yo, pues es la primera que hemos visto. Antes todavía de que hubiera correo particular para los carlistas. Y ya os digo, el JJ Blanc desde una localidad carlista enviándosela a Prudencio Moreno, transportada hasta Vitoria. ¿Pasamos? Y esta es la que así me gustaría. Esta es, Pardo Sangil encuentra el documento y yo tuve la suerte de localizar la pieza. Es decir, aquí tenemos una carta circulada por el cartero liberal de Balmaseda, con Balmaseda ocupada ya por los carlistas, que saca rumbo a Londres una carta. Este hombre, ¿cómo lo hacía? La transportaba a pie y encima franqueada. Veis que el JJ Blanc, si veías la carta anterior, el sello liberal lleva matasellos de Vitoria. Él las hacía transportar sin franqueo porque era menos doloroso. Si te capturaban y llevabas ya la carta con franqueo liberal, ya eras todavía más liberal. Y ya os digo que ahí ya dependía de la suerte o de que te diera tiempo a sacar algún dinero o de que te conocieran o de que no te dieran matarile. Pero es que las llevaba circuladas. Es decir, las tenía con el matasello de Balmaseda. Las transportaba a pie hasta Ramales, que es una localidad que está a 40 kilómetros, se hacía una maratón. La llevaba a Ramales y ahí la echaba al correo. Y luego ya dentro del correo liberal, pues vía Santander y el London de llegada. Localicé una segunda pieza, es decir, al menos hay dos piezas conocidas circuladas por el cartero liberal de Balmaseda en periodo carlista. La otra está dirigida a Uruguay y la vi tarde, o sea, la vi en una subasta de Soler, de una subasta que ya había ocurrido. Entonces, al menos hay dos piezas conocidas. Y si los coleccionistas vascos encontráis sellitos liberales con el matasello de Balmaseda de fecha posterior a julio del 73, pues tenéis una pieza que se mataselló en un pueblo carlista. Hasta la única fecha solo conocemos este caso. Yo estoy seguro que en alguna otra localidad vasca mantuvieron al cartero de siempre. Seguro. Y que estuviera colindante, estuviera cerca de Vitoria, que estuviera cerca de San Sebastián, que estuviera cerca... Porque si era el cartero de toda la vida, no lo iban a echar a palos. Pasamos. Los carlistas nombran a su primer administrador de correos a finales de septiembre, porque ya llevamos mucho tiempo y no os quiero distraer más. Lo abre inmediatamente al correo oficial y la primera carta que circula por ese correo es del 30 de septiembre. Es una circular en la que él comunica a la provincia su nombramiento. Y el servicio a los particulares lo abre el 6 de noviembre. Todavía no hay sellos carlistas. Entonces él crea una marca de un real metido en un óvalo.
En el discurso de Escalada viene incluso la circular por la que se crea y se comunica a la provincia. Y se conoce la fantástica cantidad de 3 cartas, de las que 2 están en la colección de Barreras y la otra en la de Escalada. Por lo cual, ánimo, a ver si encontramos alguna, porque es pieza de ligera dificultad. No he puesto ni imagen porque me daba rabia poner una que no fuera mía y no la he puesto. ¿Pasamos? Esta es la primera que yo tengo, circulada por ese correo carlista guipuzcoano, con marcas ya del correo. Este tenía el fechador Villarreal de Zumárraga, Guipúzcoa. Yo tengo dudas si este fechador ya existía antes o no. No lo sé, no lo sé. Podría ser fechador carlista. Fijaros qué estampación suena nuevo. Suena nuevo, pero no lo sé. Podría ser que no. Que podría ser anterior a la contienda. No está todavía claro. Y esta pues es la que tengo yo, del 24 de octubre de las primeras fechas. La primera es el 6, pues bueno. Pasamos. A mediados de noviembre, las direcciones de correos de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra se reúnen para establecer el convenio postal. Ahí ya nace el correo carlista con todas las de la ley, se ordena fabricar sellos y ya empieza la historia postal carlista con sus sellos. Hasta ahora no lo ha habido. El primer uso de sellos teórico es el 1 de diciembre en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Y Navarra no empezó el uso de sellos hasta el 1 de enero. Ahora, yo he tenido hasta hace menos de un mes serias dudas de que esto fuera cierto, aunque vienen todos los documentos. Porque ¿cuántas cartas conocidas hay del mes de diciembre carlistas circuladas con sello? 0. Dices, coño, parecen pocas. Y la única reseña que tenemos conocida es que Moens, en 1881 o una cosa así, dice conocer una. Dices, joder, como reseña. ¿Qué ha ocurrido el último mes? Que he encontrado un documento carlista en el cual les ordenan que digan los números de sellos vendidos en Vizcaya. Y hay un tío que da la cifra de sellos vendidos en diciembre. Y dices, concho, pues resulta que es cierto el dato. Puede existir carta carlista circulada con sello del mes de diciembre, pero hasta la fecha no la hemos encontrado. Pasamos, bueno, abajo veis una carta de las feas y malas, no las mejores piezas, está en el discurso de Escalada, fechador del Goibar. Cuando los matasellos no se los llevó el cartero, pues los reutilizaban los carlistas y una marca hexagonal de puntos, que esa es una marca carlista, lo que pasa es que es muy rara y no sabemos todavía de dónde. Posiblemente la estamparan en alguna localidad, porque el Goibar ves que marca muy poco el sello. Es una de las piezas mejores de mi colección. Pasamos. Y ya está la última de texto. Yo considero el comienzo de la guerra hasta el hecho histórico del asedio de Bilbao. ¿Qué ocurre? Que Tolosa está a punto de caer. Tolosa está a punto de caer y Moriones, desde Vitoria, hace una operación militar asombrosa, cruza territorio carlista por sorpresa y de una forma brillantísima y libera a Tolosa. Pero se encuentra con un problema terrible y es que el factor sorpresa se le fue a la porra. Entonces ya le está esperando de nuevo en la explanada desde Tolosa hasta Vitoria todo el ejército carlista para el viaje de vuelta. Y entonces le dice el gobierno que no se le ocurra cruzar por tierra, sino que se vaya por mar. Y que entonces avance desde Tolosa a San Sebastián y desde San Sebastián embarque y desembarque a todo ese ejército hasta Santander. Cosa que hace el 23 y finaliza el 27. Esto es un apogeo moral para los carlistas brutal, porque en el siglo XIX esto se considera rehuir el combate. Y eso es un deshonor que fue mofa en toda Europa. O sea, toda Europa consideró al bando carlista como, a pesar de lo que decía España, que eran 4 bandoleros y 4 saboteadores, pues un ejército porque había hecho rehuir el combate al ejército español, cosa que no había conseguido nadie. Es muy raro.
entenderme, ¿no? Pero es muy raro. Es decir, entonces empiezan las grandes naciones, y muy especialmente Francia, a decir que debe de empezarse a considerar a la revuelta y a Carlos VII como un pretendiente legítimo a la corona de España, no una pandilla de bandoleros. Y entonces Carlos VII, porque su diplomacia le indica que es el momento de ocupar y de dar el aldabonazo, una gran capital, porque por ocupar Estella en París o en Londres, pues coño, no se produce nada. Entonces cuando decide Carlos VII que es el momento de intentar tomar Bilbao. Bilbao, además, desde la primera guerra carlista, donde muere Zumalacárregui, es, digamos, la gran cruz y el gran... Para un carlista es tomar Bilbao. Podían haber elegido tomar Vitoria y seguro que la hubieran tomado, pero se fueron para Bilbao y eso le costó mucho más. La noche del 20... Bueno, y un tema también que los historiadores actuales del siglo XXI y del XX finales analizan por qué decidió Serrano y decidió ordenar a Moriones abandonar, rehuir el combate de esa forma e ir por mar a Santander. A los 5 días se produce el golpe de Estado de Pavía. Y lo que dicen los historiadores actuales, el ejército del norte es el que impulsa el golpe de Pavía. Dan el golpe de Pavía a que de nuevo Serrano sea el presidente del gobierno en convivencia con el ejército español completo y especialmente con el ejército de operaciones del norte, que es el que está en armas. Y entonces quieren tenerlo en una estación con tren. Eso es lo que dicen los historiadores actuales. Y entonces la clave es tenerlo. ¿Y cuál era la estación de tren a la que se podía llegar con el ejército impoluto? Santander. Si Pavía no hubiera tenido o sea, Pavía triunfa en el acto y el golpe de Estado triunfa esa misma mañana. Si no hubiera triunfado, desde Santander hubiera caído sobre Madrid el ejército del norte seguro. Por lo menos 1 o 2 divisiones. Cosa que no hizo falta. Y eso es la justificación histórica actual de este hecho que en el siglo XIX fue una controversia que duró, pero no os hacéis idea. Esto fue tremendo. Ya os digo, al punto de que Francia e Inglaterra estuvieron a punto de Rusia. Rusia era el país más cercano, junto con el Vaticano, a Carlos VII. De hecho, muchos carlistas, cuando acaba la guerra, combaten en la guerra ruso-japonesa o ruso-china en las unidades rusas. Una cosa muy curiosa, eso lo conocíamos a través de Bofarul. Entonces los carlistas cortan la vía y ahí en la noche del 28 al 29, por lo cual el último barco que circula es el del 27. Y, si hubiera alguno, pero es del 27 de diciembre. Del 28 de diciembre al 2 de mayo, Bilbao vivió 125 días de asedio absoluto. Punto, no entró ni comida. Sin comunicaciones postales de todo tipo. ¿Pasamos? Y finaliza aquí la conferencia, y es la portada precisamente de mi libro del transporte, porque pues tengo la pieza circulada, una pieza circulada en el vapor que salió de Bilbao el 27, antes de que por la noche cortaran por Zorroza con unos cables gordos, que era como se hacía en la antigüedad, cruzaron la ría entera con siergas de acero y ya no salió ni un solo barco hasta el final de las batallas de Somorrostro del 3 de mayo, ningún otro barco, y esta está circulada en ese último vapor. Y para mí este es el comienzo de la guerra, es decir, el primer año en el que veis que los carlistas todavía no tienen ni sellos y cómo han empezado a ocupar localidades, cómo han cortado las vueltas que ha dado Correo para que siga circulando el correo, por lo menos vía Francia, y a partir del día 27 de diciembre empiezan las batallas de verdad. Ahí empiezan batallas muy cruentas que van a marcar todo el año 74. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado.